Bueno, en este segundo video vamos a trabajar acerca de los supuestos epistemológicos y metodológicos que van a tener que tener en cuenta para desarrollar su trabajo de investigación. Es importante que tengamos en cuenta que con la investigación lo que vamos a intentar es lo que podríamos pensar la producción de conocimiento científico. Recuerden que uno de los primeros espacios curriculares que cursaron en esta carrera tenía que ver con introducción al conocimiento científico. Si bien no se pretende que con los trabajos finales se produzca conocimiento, no porque no tengan las capacidades, sino porque no es lo que busca una licenciatura. Sí se pretende que se generen conocimientos innovadores que puedan permitir, por un lado, reflexionar y por otro lado tratar de modificar alguna de nuestras prácticas. Decíamos que estamos pensando en la producción de conocimiento científico porque esto no se vincula, o el trabajo de investigación no se vincula ni con la producción de conocimiento vinculado a lo filosófico, ni con conocimiento vulgar, ni con el conocimiento mítico religioso. Es decir que las cuestiones vinculadas al deber ser, lo que tiene que ver con propósitos, no es lo que busca la investigación científica, y sus trabajos lo van a tener que tener muy presente. Entonces decíamos que la investigación produce conocimiento científico. ¿Cómo produce el conocimiento científico? Por un lado, a partir de contar con lo que nosotros denominamos referentes teóricos y por otro lado, con referentes empíricos. Estos referentes teóricos y referentes empíricos se deben conjugar para poder realizar nuestra investigación. ¿Qué queremos decir? Que sin teoría no es posible realizar una investigación. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que recurrir a fuentes académicas. ¿Qué tiene que ver con esto de académicas? Cuando trabajemos la fuente de información, vamos a ver qué son las fuentes académicas, no es cualquier tipo de fuentes, que le den sustento teórico a nuestra investigación. Y por otro lado, esa investigación tiene que ser pasible de tener un referente empírico, es decir, tiene que poder visibilizar el conocimiento que estamos generando en un campo particular, en un contexto en particular. Si carecemos de alguno de estos referentes, es imposible realizar nuestra investigación. Al momento de empezar la investigación, se tiene que tener en cuenta lo que Samaja denomina las dimensiones del proceso. Estas dimensiones del proceso de investigación tienen que ser tenidas en cuenta al momento del inicio de su trabajo de investigación, que tienen que ver, por un lado, con construir el objeto de investigación. ¿A qué nos referimos con construir el objeto? Vamos a ver que la investigación cuantitativa lo prediseña y la investigación cualitativa lo va construyendo en el transcurso del proceso investigativo. Pero este objeto tiene que estar vinculado a la educación. Nosotros realizamos investigación educativa, por lo tanto tenemos que pensar en objetos de investigación educativa. Por un lado, se vincula con los métodos. Tenemos que ir pensando desde lo metodológico cómo vamos a realizar nuestra investigación. Si nosotros queremos realizar una investigación sobre las dificultades que puede generar las caries en el aprendizaje de los chicos, en primer lugar van a tener que pensar cuáles son los referentes teóricos con los cuales van a trabajar para poder investigar el tema de las caries. No sé cuántos espacios curriculares tuvieron sobre salud bucal. Y por otro lado, es algo para reflexionar, y por otro lado van a tener que pensar cuáles son los métodos o la metodología que van a utilizar para poder conocer en cada uno de esos
chicos o en ese contexto donde se realice la investigación el problema de las caries. Por lo tanto, pensemos y utilicemos los referentes teóricos que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestro proceso formativo en la licenciatura en educación. Y una tercera cuestión a tener en cuenta, dice Samaja, son las condiciones de realización. Estas condiciones se vinculan, por un lado, a la posibilidad de contar con acceso al campo, es decir, que podamos tener un campo donde realizar una investigación. Muchas veces creemos que por pertenecer a una escuela en particular vamos a poder realizar una investigación en esa escuela. Y no siempre es así. Él lo que dice es, tenemos que pensar en esas condiciones de realización. Otra cuestión que tiene que ver con la condición de realización es contar con el tiempo necesario para cumplir con los objetivos que nos proponemos en la investigación, contar con los recursos necesarios y demás. Vamos a ver que esto lo enunciaremos en lo que se llama justificación del problema. Respecto de los supuestos epistemológicos, les voy a pedir que vuelvan al espacio de introducción al conocimiento científico y refloten los conocimientos sobre cuáles son los paradigmas. Nosotros tenemos 3 paradigmas sobre los que podemos pensar nuestra investigación. El primero es el paradigma positivista, el segundo, el paradigma interpretativo y el tercero, el sociocrítico. Esto que en su momento parecía algo absolutamente teórico y que no tenía mucha relación con nuestra cursada, con los contenidos que veníamos a tener en la licenciatura, en este momento cobran relevancia. Depende del alcance que querramos darle a nuestra investigación, nos posicionaremos en uno o en otro paradigma o, como plantean otros autores como Irene de Basilachis, podemos pensar en una convergencia entre los paradigmas, lo que nos va a permitir pensar en un tipo de investigaciones mixtas y en análisis de tipo convergentes. Decíamos que esto nos ayudará para definir si nuestra investigación va a tener un enfoque cuantitativo o cualitativo. El enfoque cuantitativo no se vincula a que nosotros trabajemos con números, no porque pongamos porcentajes o porque pongamos algunos datos estadísticos que están en nuestras fuentes de información secundarias, tenemos que pensar que nuestra investigación es cuantitativa. La investigación es cuantitativa desde el momento que nosotros estamos pensando cuál va a ser el alcance que le vamos a dar a nuestra investigación. La investigación cuantitativa se vincula de una manera muy fuerte a los postulados del positivismo, el cual deben recordar que lo que intentaban eran generar leyes. Entonces la investigación cuantitativa lo que busca es generalidades, es decir, tiene la posibilidad el investigador de realizar una investigación en un contexto particular que sirva para poder decir que eso que sucede en ese contexto es similar a lo que sucede en otros lados. Los problemas de la alimentación se vinculan con el aprendizaje de los niños. Entonces nosotros hacemos nuestra investigación en la provincia de Santiago del Estero y decimos que eso que sucede puede replicarse en otras escuelas de la provincia de Santiago del Estero. Y los fundamentos que sustentan a la investigación cuantitativa tienen que ver con la posibilidad de prediseñar nuestro trabajo de investigación, de construir de manera teórica nuestro objeto de estudio, tener ese diseño de investigación y ese diseño ponerlo a prueba en nuestro contexto. Es decir, para realizar una investigación cuantitativa, nosotros estamos pensando en un diseño de investigación de tipo lineal, en el que en el primer momento de la investigación estamos diseñando los referentes teóricos y en este momento del trabajo de campo lo que hacemos es
poner a prueba esas teorías que están dentro del campo de conocimiento y ver si lo que decía la teoría se cumple en nuestro contexto. Los fundamentos que tiene la investigación cualitativa son distintas. Una cuestión que es muy habitual que se piensa en la investigación cualitativa es que es una investigación flexible. Entonces, que el investigador puede hacer relativamente lo que quiere, que es un gran error. Flexibilidad no quiere decir ausencia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar a la investigación cualitativa como una investigación que tiene distintos momentos en su proceso y dentro de esos momentos está la teoría. ¿Cuál es la diferencia? Que el proceso investigativo no es lineal, sino que por ahí es mucho más cercano a cómo lo interpreta el paradigma interpretativo de carácter circular y que la teoría, la metodología y nuestro conocimiento del campo de estudio avanzan en conjunto. Por lo tanto, muchos de los referentes teóricos que nosotros vayamos utilizando en el proceso de investigación cualitativo se van a ir transformando a medida que avanza nuestro proceso de investigación. Y por último, es necesario que tengamos en cuenta que la investigación cualitativa no busca generalizaciones. Así como estas cuestiones que desde lo epistemológico enfrentaban al paradigma positivista y al interpretativo, la investigación cualitativa en realidad lo que busca es darle voz a los actores en un contexto particular y comprender lo que estos actores sienten en ese contexto particular.